¿qué tal? Mi nombre es Mayra Jardón y bienvenidos una vez más a Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Recuerda que ya tenemos las inscripciones abiertas para nuestros cursos y talleres. Aquí les dejamos un código QR donde pueden descargar el programa. Tenemos mucha información sobre arte y cultura que te puede interesar. Ya comenzamos. ¿Sabías cuál es el castillo más grande del mundo, el cual tiene una arquitectura medieval que parece sacado de una película? ¿No? Pues quédate porque en el siguiente chapuzón cultural vamos a conocer sobre el castillo de Malbork. Hola curiosas y curiosos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a el chapuzón cultural. En esta ocasión vamos a conocer datos sobre el castillo más grande del mundo. Nos referimos a el castillo de Malbork. Ubicado a las orillas del río Nogat, en Polonia, podemos encontrar este asombroso castillo que es un ejemplo clásico de fortaleza medieval, con un estilo gótico báltico, siendo uno de los más impresionantes de su tipo en Europa. Fue construido por la Orden Teutónica como una fortaleza militar, que fue también el cuartel de los caballeros teutones durante el siglo XIV. En el gobierno de Prusia, la Orden Teutónica, así como los otros castillos, cobraban peaje a los barcos que pasaban a lo largo del río, creando un monopolio de ámbar. Para 1410, el castillo fue asediado después de la batalla de Grunwald, pero no fue tomado. El castillo resistió tanto durante la Guerra de los 13 años que en 1466 dejó de formar parte de la Orden Teutónica y pasó a dominio polaco. Antes de la primera partición de Polonia de 1772, Malbork era utilizado como una de las residencias de los reyes de Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Malbork, al igual que media Europa, quedó sometido a la invasión nazi, convirtiéndose en cuartel, centro de entrenamiento e incluso campo de concentración. En 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la mitad del castillo quedó en ruinas. Desde entonces, se llevaron a cabo extensas labores para restaurarlo, y fue en 2016 cuando la restauración del castillo concluyó con la renovación total de la catedral. El castillo está formado en 3 secciones diferentes: el castillo alto, medio y bajo. Estas están separadas por fosos y torres. Las murallas del exterior del castillo rodean una superficie que es 4 veces más que el castillo de Windsor. En diciembre de 1997, la UNESCO declara el castillo como Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, este recinto pertenece a Polonia y es un museo, que a la entrada de este se hace entrega de un mapa del lugar para poder realizar el recorrido, el cual cuenta con el servicio de audioguía en diferentes idiomas como el polaco, ruso, alemán, inglés y español, que explica los 50 puntos más importantes de este mismo. Además, cuenta con 2 restaurantes, uno de ellos con comida típica polaca. Asimismo, se pueden encontrar varias tiendas de souvenirs al interior y exterior del museo. Espero hayas disfrutado de este magnífico dato y nos vemos la próxima para sumergirnos una vez más en el chapuzón cultural. En nuestra siguiente cápsula de Historia Arte vamos a conocer sobre algunas películas en las cuales nos hablan sobre la historia de la vida de algunos pintores famosos. A lo largo de los años, las películas sobre pintores nunca fueron algo comercial. Sin embargo, es importante para nuestra cultura general, sobre todo si nos apasiona este tema. Hay algunas historias desgarradoras y otras con finales no tan felices.
En este historiarte veremos algunos cineastas que dedicaron su tiempo y esfuerzo a llevar a la pantalla grande las historias de algunos de los pintores más famosos que han existido, dejando un documento histórico para las sociedades en todo el mundo. Rembrandt, una película de 1936 de Reino Unido con la dirección de Alexander Korda, es una película biográfica sobre el célebre pintor holandés. En 1642, habiendo alcanzado la cima de la fama, muere repentinamente su adorada esposa. Desde entonces, su pintura es más oscura, pesimista y dramática, lo que disgusta a sus mecenas. En 1656, Rembrandt está arruinado, pero se consuela en la compañía de la bella Hendrika, con la que no llega a casarse. Sin embargo, esta relación extraconyugal lo condena al ostracismo, aunque también le proporcionó algunos momentos de felicidad. Los conocedores de principios del siglo XX afirmaron que Rembrandt había producido más de 600 pinturas, casi 400 grabados y 2000 dibujos. A lo largo de su carrera, Rembrandt tomó como temas principales el retrato, el paisaje y la pintura narrativa. Por último, fue especialmente elogiado por sus contemporáneos, quienes lo reconocen como un intérprete magistral de historias bíblicas por su habilidad para representar las emociones y la atención al detalle. Dalí, 1990, dirigida por Anthony Rivas, nos muestra a un creciente Dalí, sus sueños de niño. En 1940, Dalí y Gala llegan a Nueva York por primera vez. Los estadounidenses no conocen todavía al genial artista, pero Dalí no está dispuesto a permanecer en el anonimato por mucho tiempo. Con la ayuda de un periodista empieza a forjarse su fama. En entrevista, el pintor habla de la relación con sus padres, de su amistad con otras personalidades de la cultura como Federico García Lorca, Luis Buñuel, Jean Cocteau, Henry Miller o Pablo Picasso, y de su vida privada que comparte con su musa Gala. Su locura surrealista, plasmada, y la llegada de los reflectores en su vida es como uno de los pintores más sobresalientes en el surrealismo mundial. Dalí era muy imaginativo y también disfrutaba de comportarse de manera inusual y grandiosa, para consternación de aquellos que tenían en alta estima su trabajo y para la irritación de sus críticos. Su manera excéntrica y sus acciones públicas, que a veces atraían más atención que su obra de arte. En 1996 llega otra película sobre la vida de Basquiat, del director Julian Schnabel. Sale a las pantallas Jean-Michel Basquiat, un joven pintor vanguardista que pintaba grafitis en Brooklyn y llegó a ser uno de los personajes más controvertidos y famosos de la pintura contemporánea mundial. Tras ser descubierto por Andy Warhol a principios de los 80, sus exposiciones se convirtieron en un acontecimiento dentro del mundo artístico neoyorquino. El arte de Basquiat se centró en dicotomías como riqueza versus pobreza, integración versus segregación y experiencia interna versus externa. Se apropió de la poesía, el dibujo y la pintura y se casó con texto e imagen, abstracción, figura de información histórica mezclada con la crítica contemporánea. Mientras sus cuadros eran adquiridos por importantes museos y coleccionistas privados, él se sumergió en el mundo de las drogas. Adicto a la heroína, murió de una sobredosis a los 27 años. México tenía que aparecer en algún momento de este tipo de películas, protagonizada por Salma Hayek, que retrata la vida de una de las mujeres más importantes de la escena artística y cultural mexicana, Frida Kahlo. Debido a un accidente de autobús, la joven Frida sufre heridas en la columna que la asolan durante el resto de su vida. Para distraerla de su convalecencia y animarla, su padre le regala pinceles, pinturas y un lienzo, y a partir de entonces, la protagonista encuentra en el arte plástico un refugio contra los males de su existencia. Su pasión por esta disciplina la lleva a conocer al pintor más importante de la época, Diego Rivera. Este encuentro y la atracción entre ambos inició una historia marcada por el amor, la pasión, las infidelidades y los ideales políticos. La complicada relación con su mentor y marido, sus aventuras amorosas y la imposibilidad de concebir hijos son algunos eventos que muestra este biopic de la famosa pintora mexicana. En 2017 llega a las pantallas la primera película de la historia pintada al óleo de la directora Dorota Coviela, quien nos lleva a Francia al verano de 1891. El joven Armand recibe una carta de su padre, el cartero Joseph Roland, para entregarle en mano en París
al hermano de su amigo Vincent Van Gogh, pero en París no hay rastro de Theo, del que cuentan que murió poco tiempo después de que su hermano Vincent se quitara la vida. Así comienza Loving Vincent, a través de más de 65,000 fotogramas animados, pintados a manos por artistas de todo el mundo. La película le da vida a los cuadros de Vincent Van Gogh, recorriendo la misteriosa vida del pintor a través de las cartas que con frecuencia escribía a su hermano pequeño Theo. Cada vez son más los cineastas que se interesan en la vida de los pintores y cada vez se utilizan nuevas técnicas cinematográficas. ¿Tienes algún comentario? No olvides escribirnos a las redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes. ¿Recuerdas la última vez que fuiste al circo? Pues en nuestra siguiente cápsula te vamos a hablar un poco de qué es esta disciplina artística que conocemos como circo. En esta ocasión hablaremos acerca del origen de las disciplinas y algunas características importantes de este espectáculo. Las manifestaciones circenses surgieron a lo largo de todo el mundo y son tan antiguas como la humanidad misma. Esto favoreció la riqueza de imágenes y disciplinas que componen este espectáculo. En China, el origen de las disciplinas circenses, particularmente de la acrobacia, está registrado en columnas grabadas de templos con 4,000 años de antigüedad. Más adelante, el emperador Yang Han mandó emisarios a todos los rincones del país para inventariar las disciplinas acrobáticas que se practicaban en su época, en la llamada Teoría de los 100 ejercicios o Bai Shi, en donde están registradas imágenes tanto acrobáticas como de equilibrio, manipulación de jarras, platos y sillas, incluyendo dominio de banderas, jabalinas y arco. Por su parte, Egipto cuenta con las imágenes más antiguas de personas realizando juegos malabares con esferas y practicando pirámides humanas en la tumba del faraón Beni Hasan hacia el año 2040 a.C., sin mencionar que eran diestros en el arte de la prestidigitación y el ilusionismo. Por supuesto, nuestro país no se quedó atrás, ya que los antiguos pobladores de México desarrollaron rituales y formas de entretenimiento muy parecidas a las que comenzaban a surgir en otras partes del mundo. Según algunos cronistas de la época de la conquista, jugaban con un palo de madera que arrojaban a lo alto y lo vuelven a recoger con los mismos pies rápidamente, causando la admiración de todos. Esto es, sin duda, un claro ejemplo del antipodismo actual, o juego de objetos con los pies. Otro ejemplo es la figura de barro conocida como el acróbata, encontrada en Tlatilco, Estado de México, perteneciente al preclásico medio, que muestra una figura propia del contorsionismo o acrobacia plástica. Sin embargo, la aportación más importante para la formación del arte circense fue sin duda la del Imperio Romano, al celebrar los llamados Ludi Circenses, o Juegos Circenses, festividades que formaban parte de las ceremonias de culto organizadas por magistrados o personajes de relevancia política. En estas fiestas se realizaban carreras de carros y caballos, luchas de fieras y esclavos y representaciones teatrales. Todo esto dentro de los ya conocidos circos romanos, construcciones arquitectónicas dedicadas a los espectáculos públicos en Roma, donde también se presentaban ejercicios gimnásticos y acrobáticos. La palabra circo viene del latín circus, que quiere decir círculo o cerco, pero este término no fue ocupado para nombrar a este espectáculo sino hasta mucho tiempo después. Te invito a que me acompañes en las siguientes cápsulas en donde seguiremos descubriendo el arte circense y su evolución a lo largo de la historia, hasta convertirse en el espectáculo que conocemos actualmente. ¿Sabes qué es la gráfica expandida? ¿No? Pues quédate porque al regresar el maestro Jomi Martínez nos tiene preparada una cápsula donde nos explica qué es esta disciplina. Mientras tanto, puedes consultar nuestras redes sociales. Nos encuentras como Instituto Potosino de Bellas Artes. No te vayas que ya regresamos. ¿Te gusta tanto la danza como a mí? ¿Y te has preguntado qué sucedía con esta disciplina en el Renacimiento? Pues quédate porque nuestro compañero César Montalvo nos va a estar hablando un poco más sobre este tema en nuestra cápsula Memorias de la Danza.
La danza en el Renacimiento. Con el Renacimiento se produce un cambio de actitud y mentalidad frente al conocimiento y la percepción del mundo. Para el humanismo, movimiento intelectual de la época, el hombre pasa a ser el centro de la cultura y del pensamiento. Esta consideración tiene un efecto importante para el desarrollo de las artes, aunque en lo relativo a la danza, los cambios vienen dados por la nueva organización social. Las ciudades italianas, dominadas por grandes señores y enriquecidas por la burguesía, clase social que hace su aparición entonces, compiten entre sí en ofrecer espectáculos a los visitantes extranjeros para mostrar su riqueza y poder. La danza recobra con estos espectáculos su posición perdida. Aparecen en este momento y en Italia los primeros manuales prácticos de danza, siendo el primero de ellos de 1450, cuyo autor fue Domenico Piacenza, considerado el primer coreógrafo de la historia. En su tratado de Arte saltandi et chorias ducendi, Piacenza establece ya los elementos fundamentales de la danza, como son el compás de medida, que es la musicalidad, la manera, que es el carácter del bailarín e interpretación, la memoria, que es la fijación de pasos y evoluciones, la división del terreno, el espacio, y el aire, la calidad del salto. También clasifica los pasos de la danza en naturales, como el andar, y accidentales, como el paso corrido, cambio de pie, etc. Este tratado teórico vino motivado por la práctica habitual de la danza en medios cortesanos y populares. Hay que destacar la colaboración que los artistas del Renacimiento, como Da Vinci y Botticelli, prestaron a la danza con el diseño de escenografías muy complejas. Por esa misma época y por influencia italiana, se produce en Francia el nacimiento del ballet cómico, que será el germen del ballet moderno. Su introducción en Francia se debe a Catalina de Medici, esposa del duque de Orleans. El ballet cómico era un gran espectáculo cortesano para recepciones de embajadas y grandes invitados, donde predominaba el diseño espacial sobre la creación de pasos. Los bailarines no precisaban unas cualidades físicas especiales, sino que su actuación requería decoro, elegancia y porte. Se considera el primer ballet de la historia, con todas las salvedades hechas. La representación del ballet cómico de la reina Louise en 1581, dirigido por el francés de origen italiano Balthazar Buchayel. Duraba 5 horas y narraba la historia de la hechicera Circe. Su principal valor era la unidad temática y artística. Representaba la unión culminante de los gustos italianos y franceses en estética coreográfica. Cuando el ballet de corte declina en Francia, Inglaterra toma el relevo y durante el siglo XVII, a imitación de los franceses, la danza se convierte en el espectáculo cortesano más apreciado conocido con el nombre de masqués. Sin embargo, su origen está en los llamados revels, entretenimiento cortesano donde se unía la música y la poesía, con un vestuario suntuoso y la aparición de danzas. En estos revels participaba toda la corte, incluidos los propios reyes. Enrique VIII importó de Italia la llamada masquerie, que recibió en Inglaterra el nombre de masqué. Combinaba el canto, el diálogo y la danza, todo unido por un argumento. Se introdujo un elemento nuevo, la antimasqué, en la que la danza se aislaba como arte autónomo. Su hija, la reina Isabel, continuó esta tradición a la que era muy aficionada.
¿Sabías que la gráfica expandida es una vertiente de las artes plásticas? En nuestra siguiente cápsula, Esquina Gráfica, nuestro compañero Jomi Martínez nos va a estar dando más información sobre este tema. Hoy en Esquina Gráfica les presentaré qué es la gráfica expandida. Comprender la gráfica actual pasa por un ejercicio de apertura y un proceso de adaptación al cambio técnico e iconográfico de los sectores implicados. El grabado es ahora un territorio en el que la integración de todas las artes permite cruzar sus fronteras con fluidez. La noción de gráfica expandida permite considerar en forma inclusiva diversas prácticas y modalidades en torno a la imagen impresa. La noción de gráfica expandida puede implicar por una parte cuestiones de orden material o de dispositivos en función del desarrollo de recursos y técnicas, y en opción al más acotado repertorio histórico del grabado. Por otra parte, puede relacionarse con posibles intervenciones en el espacio. Frente a la ampliación de posibilidades y procedimientos como parte de un proceso sostenido desde hace ya varias décadas, nos abriremos paso dentro de la gráfica expandida, hablando sobre algunos artistas múltiples que han desarrollado su obra a través de la idea de la imagen impresa, integrada con otras técnicas. Elena Jiménez, artista española, su obra reflexiona sobre representación e identidad, creando un discurso para mostrar una visión personal del diálogo entre la naturaleza y el hombre, ayudada por el uso fronterizo de procesos multidisciplinares, investigación sobre procesos de reproducción y serialización. Busca no perder la capacidad áurica de la obra única. Emplea diversos procedimientos sobre procesos, como la instalación, obra gráfica, fotografía o pintura, habitualmente. Crea trabajos conformando estratos de planos, como si de un campo de arqueología de imágenes pudiésemos convertir la obra. Kiki Smith es una artista estadounidense relacionada con el movimiento del feminismo y el arte corporal. Interesada por el tema de la mortalidad y el cuerpo humano, sus órganos, fluidos y sistemas, al mismo tiempo fue encontrando una equivalencia entre la delicadeza y la fuerza de los materiales. Investigó sobre la fragilidad de la piel y la flexibilidad de algunos órganos viscerales de hombres y mujeres, trabajando sus partes de manera individual. También aprendió a representar gráficamente los efectos tóxicos internos y las huellas que causan las enfermedades, la culpa, la vergüenza o la humillación en el cuerpo humano. Hace uso de una amplia variedad de materiales y técnicas que van evolucionando con el tiempo, tales como la pintura, grabado, textil o dibujo. Pamela Hevia, artista gráfica y del textil, de origen chilena. Su trabajo se compone fundamentalmente de obra gráfica sobre tela. Con el soporte textil impreso, establece relaciones simbólicas entre imagen y material, que hace que se vincule origen y representación, señales de desgaste de viejas sábanas, antiguas telas para tapizado, así como la impresión, el ensamble y la superposición de finas telas a modo de velos, son características para crear narrativas que exploren, entre otras cosas, lo íntimo, lo vulnerable, el silencio, el retiro, la incomunicación. El proceso de su trabajo se compone de la realización de matrices o imágenes a reproducir mediante grabado tradicional o técnicas fotográficas y de transferencia. La estampación y los procesos de post-estampación a través de costuras con máquina de coser y bordado con punto bastilla, junto con la realización del dispositivo final para su representación. Es momento del programa de acciones culturales, multilingües y comunitarias, donde estaremos conociendo un poco más sobre el grupo cultural Raíces. Es lo que sostiene a un árbol.
Por lo regular siempre de un árbol admiramos el follaje, disfrutamos sus frutos, pero a lo mejor raras veces nos hemos puesto o nos hemos detenido a reflexionar cuán importante es la raíz para que ese árbol nos dé oxígeno, nos dé fruto, nos dé sombra, nos dé una vista hermosa. Entonces la raíz es lo que nos sostiene, es lo que nos proyecta y es lo que nos hace ser únicos e irrepetibles. En ese sentido, ellos eran muy afines y he de decir que esas cuestiones se nos están yendo, se nos están escapando, así como el uso de nuestra lengua materna, que es una riqueza de la cual hoy debemos de presumir, y es por eso que ahí nace este proyecto. Costumbres de nuestros ancestros, ¿verdad? Que ellos hablaban lo que es el náhuatl, originario de esta región, y pues yo quisiera que se siga prevaleciendo, ¿verdad? Que no se pierda esa costumbre, esos usos y costumbres, que se siga fortaleciendo el idioma, ¿no? La idea más grande y el concepto que traemos es presumir lo que es nuestro, porque es grandioso, porque es maravilloso, porque nadie más lo tiene más que la Huasteca. Es esa dualidad que siempre manejamos, la parte mortal con la parte inmortal. He de decirle a la Madre Tierra que ese es nuestro origen, y es el origen de todo, de la vida, de lo que vemos, de lo que creemos, de lo que comemos, y que un día regresaremos a ella. Y es por eso que en todas nuestras festividades, en todos nuestros rituales, en nuestra costumbre, se acostumbra a homenajear primero y bendecir a la Madre Tierra, porque es nuestro hogar, no hay más. Hay que reivindicar, hay que rescatar, hay que hacer notar y sobre todo que no se pierda. Yo creo que el arte es para disfrutar, es para deleitarnos, es para aprender. Se puede bendecir y maldecir a través de la poesía, a través de la rima, a través del verso. Ese verso que te atrapa, ese verso que te sitúa en una época, en una realidad, en un contexto. Seguimos trabajando, investigando algo de música, tratamos de hacer lo mejor que podemos, sobre todo para llegar al punto que la gente disfrute y decirle a la gente que nuestro dialecto va más allá. Es para disfrutar, que es tan hermoso como son hermosas las demás lenguas, y que sería una lástima que en un futuro se nos perdiera, porque estaríamos perdiendo una de las riquezas más importantes de nuestro país. Cuando todo termine, solamente la cultura queda. 1, 2, 3. Pampamonichia yo te poscuayo, nechilcuya ni caguali. Pampamonichia yo te poscuayo. El programa ha llegado a su fin. Pero no te preocupes porque puedes ver este y todos los demás programas en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Instituto Potosino de Bellas Artes. Y recuerda que ya tenemos nuestras inscripciones abiertas. En la pantalla te vamos a dejar un código QR para que puedas descargar nuestro programa de todos nuestros cursos y talleres. Mi nombre es Mayra Jardón y esto fue Intervención, tu espacio en la cultura, nuestro espacio para interactuar y recuerda, intervenimos para mencionar. Hasta la próxima.